¿Puede un cristiano deprimirse? Ah, muy interesante. Vamos a hablar de la depresión. Vamos a hablar de la Algo depresión. un poco controversial dentro de Un poco, pero que es necesario, ¿verdad, es Manita? necesario. Tenemos que entender que como cristianos podemos orar por la depresión, Amén. pero no tratando de echar fuera, y aquí vamos a entrar en lo espiritual, no tratando de echar fuera un demonio. Amén. Porque tú estás, no, ese demonio de la depresión hay que echarlo fuera. Se puede orar como se ora por cualquier otra enfermedad. Amén. Cuando viene un hermano y dice, me diagnosticaron algo, pues vamos, dicen que los ancianos que busquen aceite y lo unjan, vamos a orar. Se puede orar Amén. también por la depresión como lo que es una enfermedad o como una condición que está pasando una persona en ese momento, ¿verdad? Amén. Entonces, ¿qué le ayudaba a ustedes bíblicamente? ¿Cuál era ese versículo como que le empoderaba en medio? Porque cualquier situación difícil que estemos pasando, siempre como que habían unos versículos que uno dice, ay, eso se te queda en el alma. Ese versículo a mí me levantaba en cualquier circunstancia. ¿Tienen algún versículo que quizá digan eso era como música de adoración en mi cabeza? Bueno, para mí en mi caso, Manita, fue la historia de Filipenses 4. Sí. Para mí ese capítulo detonó porque cuando él estaba pasando esa situación, por ejemplo, aquí yo tengo Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo que es amable, todo lo que es de buen nombre, y si alguna virtud tiene, digno de alabanza es, en esto pensad. Amén. Entonces, Amén. él estaba pasando por un proceso de carcelación, es decir, él estaba en la cárcel, él estaba preso. Y en todo eso, miren, mis hermanas, dice él más abajo, sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo, y por todo esto he enseñado. Entonces él dice, así que para estar saciado o para tener hambre, así como para padecer abundancia, y él dice, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Es decir, Amén. no importa la situación en la que estuviéramos pasando. Entonces yo decía, yo estoy pasando por llorar delante de la gente en los supermercados. Yo lloraba y tenía que irme, y la gente me decía, principalmente las que me conocían, Elena, ¿qué te pasa? Y yo decía, yo no sé. Mis hermanas así mismo decían, no sé, y bajaban las lágrimas así. Y yo decía, no entiendo, pero sí tenía la cicatriz de los 17 puntos y estaba pasando un proceso, y decía, Señor, pero entonces cuando venía en la noche, que venía a orar, señores, ese fue el año en que yo abrí la línea de oración para la Amén, gloria de Dios. gloria a Dios. Amén. Cabe destacar Amén. que en ese año conocí yo a Elena y puedo dar testimonio de que Sí. realmente Amén, amén, sí. ha habido un antes y un después Ha de habido cuando un la cambio, conocí. el Señor se ha Definitivamente. glorificado en su vida. Bueno, yo quiero también. compartir un versículo. ¿Tú quieres? No, está bien, Pequeñito. fluye, hermana. Depositen en Él toda ansiedad, Amén. porque Él cuida de ustedes. Y eso está en Primera de Pedro 5:7. Amén. Nada más de leer, es como que, ay, Sí, es un alivio. depositen toda Amén. ansiedad en Él porque Él cuida de ustedes. Qué promesa, qué esperanza, qué alivio saber que tenemos un ser que nos ama tanto que realmente podemos depositar todo en sus manos y que Él cuida de nosotros. Y yo he tenido situaciones donde yo le digo, Padre, mira, me limpié las manos, yo no puedo. Amén. Es Toma. válido. Y con toda confianza sé que él nos escucha. Entonces esa para mí es como que me da alivio saber que puedo Amén. depositar todo en sus manos. Amén. Amén. Este tema es muy profundo que si, bueno, uno empieza a hablar, pues uno Fluya, no sierva. termina. Sí. Pero sí quiero decir que recuerdo esa noche donde yo estaba bien, bien mal y yo me paraba a caminar en la noche para tratar de distraerme y que se vaya toda esa angustia, todo ese dolor, esa ansiedad, ¿verdad?, que yo tenía en mi cuerpo, ese frío, porque lo mío se fue muy también a lo físico, donde vomitaba, donde eran unos síntomas horribles que yo decía. Yo llegué a decir en un momento, Señor, llévame porque ya yo no aguanto más Wow, esto tan fuerte. Y esos síntomas comenzaban desde las 5 de la madrugada hasta las 7 de la noche. Wow. Y yo llegué a un punto que ya yo no quería ver el día. O sea, yo no quería ver el día. Yo cerraba todas las cortinas de día y prendía las luces para yo en mi mente hacer creer Que que era era la noche. de noche, porque ese era después de las 7 era que yo empezaba como a hacer un poquito yo, a poder comer y a entrar como un poquito en la normalidad. Es algo muy, muy como complejo. Entonces, en esa noche recuerdo yo también que estaba yo de madrugada, así las 5, no podía dormir.
y yo escuché esa voz que me dijo, no se dormirá el que te guarda. Aleluya. Y yo dije, Santo. no se dormirá el que te guarda. Dios. Y esto será un versículo. Yo no lo conocía, honestamente, No, mis pero hermanas. Y voy es a Google y hermoso. busco, no se dormirá el que se guarda, hermoso es el que el te Señor. guarda. Amén. Perdón. Y veo que es el Salmo 121. Eso Así me es. marcó. Wow. Yo agarré así mismo, ahí está con mi puño y letra, lo anoté y está en mi gavetero Así es. pegado. Y otro salmo que me ayudó mucho fue el 46, que dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Aleluya. Y si qué sigo voy a hermoso. llorar, pero no, Amén. dije que no iba a es llorar. válido, Ay, pero no, es mira válido, cómo yo llore porque de eso quiero, Ay, yo estoy llorando, manita, llora. quiero hablarte de cuando lloramos y cuando nos da vergüenza llorar Wow. delante de las personas. Señores, llorar es esencial. Amén. Yo puedo decirle como testimonio también que aprendí a llorar cuando vine a Cristo. Amén. Yo no lloraba, Wow. yo era Es fuerte hermoso. y a mí nadie me podía ver llorando, no, porque no, y eso, a mí llorando, no. Entonces, eso va acumulando cosas Wow. en nuestras vidas. Hay que soltar, y dice la Ay, sí, muy palabra buena. que llorar es mejor, porque llorar una entristece llorona. el rostro, pero alegra el alma, libera algo aquí. No sé, tú ves cuando uno se ríe por dentro y la gente dice, esa tiene una musiquita por una dentro, porque musiquita. se nota que nos estamos riendo por dentro. Guardar la tristeza, guardar una presión también, aunque queramos aparentar que Claro. estamos bien, eso calcome adentro algo en el alma y no es Claro. bueno, y es donde llegan después los detonantes, como Claro, dice por Taína, acumulación de la estresores. acumulación de Claro. estresores. Amén. Entonces, hay que aprender y hay que enseñarle, le estoy enseñando a mi niña que llorar es bueno. Si te sientes triste, Claro. llora. Si te sientes enojada, llora. Y también con lo que me sucedió, tengo dos procesos de depresiones también muy pequeños, no puedo decir que eran depresiones así severas, Claro. sino por situaciones. La primera fue por posparto de una cesárea. Y es triste cómo muchos esposos y personas que yo he tratado después de eso no entienden que su esposa lo que está deprimida por posparto. Claro. Y hay gente que no sabe tratar esto. Y hay mujeres llorando y no me acerquen el niño, no lo quiero ver por ahora. Y la familia la ataca, la critica, no se Sí. sabe tratar todavía esto ampliamente, que hay una depresión posparto. A mí no me pasó que no quería ver mi niña, yo quería amar a mi niña todo el tiempo, pero bañaba a la niña en lágrimas, porque a mí me salían lágrimas, Wow. entiendo a Elena, digo yo, pero ¿y qué me pasa a mí? Pues yo estoy feliz porque mi niña nació. Una cosa tremenda. Y no entiendo, y la lágrima, entonces la persona que me cuidaba y mi mamá no entendían, y que si me están haciendo algo, y que qué tristeza que yo tengo, no depende de ti, no es una tristeza, hay algo químico por tantos medicamentos, hay algo que está pasando en tu cuerpo. Amén. ¿Tú entiendes? Y entonces tú no sabes. Y se me pasó normal, en una semana dejé de llorar, con descansar más, con Bueno. relajarme. Se me Como se pasó. estabilizan las hormonas, porque eso es hormonal. Exacto. Yo Amén, también amén, pasé eso es así. depresión Pero postparto. también Y, te entiende, y claro. mucha gente no ha entendido eso, que eso pasa. Es pura hormona. Y también me pasó con la pérdida de mi bebé, que muchos saben, algunos no saben el testimonio, cuando tuve la pérdida de mi bebé de 9 meses, que se detuvo su corazón en el vientre. Y yo estaba dura. Yo no quería, yo no voy a llorar. Y delante de los médicos, a nadie le voy a demostrar que yo estoy triste y no voy a llorar. Y a mi niña no quería yo llorar delante de ella, porque no, yo no quiero que mi niña me vea de 3 años triste. Claro. Hasta que cuando uno está pasando situaciones, se pone a estudiar y aprende, como dice Taína, indagué sobre el asunto de las depresiones por situaciones y entendí que sí, yo tenía que mostrarle a mi niña que yo estaba triste, porque yo le iba a hacer un daño. Ella sabe que hay una situación y no ve a su mamá llorando, Claro. pero ella está triste, pero no voy a llorar porque mi mamá no llora. Amén. Y pasan esas cosas. Entonces, llorar es esencial y aprendí eso. Tenemos que dejar salir las emociones. Algunas van a ser por un tiempo, algunas van a ser prolongadas, y sabemos que el Señor siempre va a estar ahí acompañándonos. Nunca, nunca, en ningún momento, todo el que ha pasado situaciones lo sabe, Amén. si es cristiano, que el Señor siempre ha estado ahí, que nunca nos ha dejado Amén. solo. Aunque estemos pasando las cosas
que son normales de este Amén. mundo y de esta Puede vida. que el Amén. Señor, tú sabes, nos ponga en procesos difíciles que en ese momento nosotros los veamos como procesos, tú sabes, fuertes, pero todo es un aprendizaje. De todo Después se que yo aprende. pasé todo eso, después que yo aprendí, pues a mí me ha tocado ayudar a muchas personas, Amén. Amén. enseñándole Amén. lo que yo aprendí, cómo yo salí de esto. Y algo que sí aprendí también es, como tú dices, se debe llorar y también hablar, pero saber con quién tú vas a hablar, Sí, muy con una importante. persona que pueda entender del asunto, porque no con todo el mundo se puede hablar de ese tema. Sí. Amén, amén. Yo tengo una curiosidad y una pregunta, y no sé, es un poquito profunda. No sé si ni siquiera quiero abrir el tema, porque Fluya, hermana. nos vamos a ir a las 12 de aquí. ¿no? Bueno. No, mentira. Eh, brevemente, ¿verdad? Porque yo sé que es un tema sumamente profundo y que cuando viene a ver eso tenemos que hacer una segunda parte nada más para hablar de eso. Pero ¿qué ustedes creen o qué ustedes opinan acerca? Yo sé que como cristianos a veces queremos espiritualizar todo, pero ustedes opinan que puede haber en algún momento algo espiritual detrás de la depresión. Bueno, yo en mi caso diría que no. Eso nada tiene que ver con En que, un por caso ejemplo, así, que quisieran es algo decirlo químico, exactamente, que se quisieran pueda demostrar decir que es algo químico. exactamente, por lo menos en mi caso, yo al contrario cuestionaba al Señor y le decía, papá, pero explícame, yo estoy sana por tus llagas, ya Amén. tú me diste salud y lo demostraste porque le diste la ciencia a los médicos para así mismo comprobar ya lo que tú hiciste en mí. Alaba. Entonces yo decía, papá, pero ¿y qué pasa? Y lo cuestionaba mucho, mis hermanas, porque era unos meses fuertes. Ahí conocí a Jainiri, hicimos un Amén. video Ay, juntas sí. para la gloria de Dios. Amén. Fue un año muy hermoso también, porque tuve Sí, bonita sí. experiencia, pero a la vez, mis hermanas, lo más importante que yo creo, necesitamos personas con esa situación, porque yo lo hice, ayuda profesional. No está de más buscar un psicoterapeuta para Claro. que le dé Amén. orientación, Amén. porque lo mío fue químico. Pasé un proceso donde el enemigo quiso meter en mi cabeza de que yo estaba sola, de que mi papá y mi mamá se murieron. Esa Esa parte. parte la vamos a tocar para que ella también diga, ahí es que entra lo espiritual. No es que hay Amén. espíritu en la depresión, Amén. es como él agarra la situación que nos Cuando está tú estás pasando débil y vulnerable. y débil de la mente, cómo te bombardea lo espiritual. Ahí vamos a Amén. seguir. Siga, mi Predícalo. hermana. Exactamente. Y yo decía, Aleluya. wow, estoy en Estados Unidos sola, Tremendo. con un niño pequeño, no tengo a nadie. Es decir, me llegaba entonces a llorar. ¿Qué pasa, mis hermanas? Yo cambiaba así. Luego, chispa, espérate, yo no estoy sola. El Le Señor está hablaba. conmigo. Amén. Y al contrario, me sacó de un lodo cegadoso. Entonces ahora yo estoy saliendo a flote. No, Elena, espérate, tú no estás sola. Amén. Y cogía cada versículo, decía, pero ven acá, si el Señor me dice que deje todo en sus manos y que Él pelea mis batallas. Amén. No, Señor. Y Amén. comencé, mis hermanos, ahí fue que comencé a darle para atrás, para la izquierda, a la página. Amén. Amén. La gloria de Yo Dios. siempre sentí el respaldo de Dios. Amén. Lo sentí, aún pasando mis momentos más difíciles, lo sentía que Dios estaba ahí conmigo, que me decía, no te detenga. Y yo sí llegué a escuchar voces, que cualquiera puede pensar que es algo espiritual, donde escuchaba voces que me decían, Es espiritual, no la depresión, sino la Hasta situación la que ellos situación se que te- agarran para exacto. bombardearte cosas negativas Como- en tu mente. como te decía Como tú ahorita. escuchabas a Dios que te dijo esa frase, el maligno se agarra y también te va a tirar su Amén. dardo, porque Amén. Tú sabes Sí, que... no, ella Exacto. estaba Es termine, como- cielo, termine. no, fluya. sí, No, 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 sigue, tú decías Ok, que como las decía voces. que en ese momento pues yo quería como ser, tú sabes, seguir firme y en mi momento de ansiedad pues yo salí un día y estaba predicándole a una persona, como te decía, que era dirigente de jóvenes en la iglesia y se descarrió. Amén. Y un muchacho que anda en las drogas, entonces yo estaba predicándole, pero yo también estaba bien débil en ese momento. Wow. Estaba muy, muy débil. Discúlpeme que estoy un poquito ronca. Sí. Y yo fui a predicarle y a decirle que Dios lo amaba porque lo vi triste. Y ese muchacho me repudió y yo vi el mismo como demonio en sus ojos, tú sabes. Y de ahí yo no fui la misma. Eso me puso peor porque yo llegué a mi casa escuchando voces donde me decían, déjalo que él es mío, no te metas con esa alma. Esa alma me pertenece. Wow. Entonces sí, yo creo que ahí entra un poco Lo espiritual. lo espiritual, pero era a través de la debilidad que yo estaba Amén. sintiendo en ese momento. Amén. Eso iba a decir un poquito con lo que decía Elena y con lo que dice Jeniris, que no es tanto que ahí es que entra lo espiritual. Recuerden que la Biblia dice,
o nos habla del poder que tiene la palabra. Y yo Amén. creo que una de esas situaciones es que a veces nosotros mismos le damos armas al maligno con las cosas que decimos. Ay, yo estoy sola. Amén. Yo estoy sola, y después viene él, tú estás sola, nadie te Amén. quiere, tú no tienes a nadie. Entonces, cuidar nuestras palabras también, yo sé que puede ser No, y difícil. que las palabras pero van a le llegar y damos- los pensamientos. Amén. Está como tú los recibas y el poder que tú le des. Amén. Amén. Porque como, escúchame, Yacania, No, está yo me paraba en el espejo, yo decía, yo voy a luchar. Yo me paraba a las 5 de la madrugada y yo decía, yo voy a luchar por aparte de la ayuda que me da Dios, yo también voy a luchar y me voy a preparar. Amén. Y yo me ponía a hacer terapias de risa. Yo me paraba en el espejo y me decía a mí misma, tú eres bella, tú eres hermosa, tú vas a salir de esto, tú lo vas a lograr Amén. con la ayuda de Dios, porque Dios está contigo como poderoso gigante. Amén, gloria a Dios. Entonces, aún yo escuchaba esa voz contraria que me decía, pero tú no te ves, tú estás muerta en vida, tú no sirves para nada en esta vida. Amén. Entonces, yo me empoderaba más y decía, yo voy a salir de esto porque Dios va a hacer la obra en mí. Amén. Gloria a Amén. Dios. Y otra cosa que se escapa mucho y a veces mandan, no, tú no puedes tomar eso, vamos a orar, los medicamentos. Ay, En casos santo. tan severos así como ustedes, ayuda a tomarse sus medicamentos como cualquier otra enfermedad o Claro. condición. Porque es que, señores, a una persona con diabetes le vamos a decir no tome insulina. No te Amén. insulina porque vamos a orar. El Señor lo puede hacer, claro que Amén. sí, pero también si Que se necesita sepa, ¿eh? su medicamento, lo puede Amén. tomar. Yo felicito y le doy una medalla al que no tenga que usar medicamento y pueda salir solo de ese problema. Yo en mi caso estaba en un hoyo tan profundo que yo usé el medicamento como un trampolín para yo salir de ese hoyo. Amén. Exacto. Amén. ¿Entiendes? Porque Amén. para eso Dios le da el conocimiento a los Amén. doctores. Amén. Gloria a Entonces, si tú no puedes, tú tienes que tratar de ayudarte y de salir del problema. Amén. Entonces, para mí, no le recomiendo al que no quiera usar medicamentos, o sea, al que no lo desee, que no lo use, pero yo en mi caso sí lo sentí necesario. Amén. Amén. Y Elena Sí, sí, también. no, de igual manera, yo duré también un tiempecito tomando ansiolíticos y de verdad, mis hermanas no lo necesito, le doy la gloria a Dios, no Amén. tengo ya más Gloria a Dios. más de un año, 2 años que no lo tomo, pero sí, ayudan, de verdad que sí. Dios sabe lo que hace, Dios sabe esa sabiduría que le dio a esos médicos, de verdad. Gloria a Amén, Dios. amén. Este Este tema estuvo se que puede podíamos extender. seguir aquí Segunda extendida. parte, loading. Pero Bueno, qué yo quiero bueno. terminar o terminar con un versículo que también me gusta mucho. Filipenses 4:4. Alégrense siempre en el Señor. Amén. Insisto, alégrense. Amén. 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 Entonces, Poderoso. tratemos de siempre buscar esos versículos que nos hablen, que hablen a nuestro corazón. Alabanzas. Ah, Adoraciones. alabanzas, alaba, que ir adoradora también dando ese consejo. Definitivamente la alabanza es algo que a mí me funciona siempre. Y sabiendo siempre, mis hermanos, que si es necesario buscar ayuda, Sí. es necesario buscar ayuda, sin temor, sin sentirnos menos cristiano. Eso no te hace menos cristiano que otros. Si necesitas la ayuda profesional de un psicólogo, de un psiquiatra, acércate a la ayuda profesional y y armado de la palabra. Amén, amén. Y yo tengo... yo exhorto que demos gracias, mis hermanas. Eso a mí me resulta mucho. Antes de la queja, antes de lo que necesito, antes de esto, es gracias. Amén. Gracias. Por lo que yo no veo, gracias, porque yo lo voy a ver. Porque como Amén, vamos de gloria en amén. gloria y de Y de triunfo en victoria en triunfo, victoria. vamos a ver las promesas de Dios en nuestras vidas. Eso es así. Un versículo que me gusta mucho en Salmo 138:8 que David decía que todo lo que Dios tiene para su vida se va a cumplir. Yo lo Amén. decía, wow, yo recibía, te digo que yo me empoderé con tantos versículos de verdad, de Eso fuerza y importa, fortaleza. La palabra La es palabra. importante, La palabra. porque la palabra nos da fuerza y como dice aquí en Isaías 40:29, Él da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas del que no tiene ninguno. O sea, si tenemos un chin de fuerza, no la multiplica, pero el que no tiene nada, que en cualquier momento de situaciones así nos podemos sentir que no tenemos ninguna fuerza, Él nos las va a dar. Amén. Eso es maravilloso. Eso es maravilloso. Y dice en 2 de Tesalonicenses 3:4, pero fiel es el Señor, que os afirma y nos guardará
de todo mal. Amén. 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 Y con esto vamos a cerrar en oración, dándole las gracias al Señor, porque sabemos que Él es fiel, que Él es bueno y que siempre está ahí de nuestro lado. Que el Espíritu Santo siempre está dentro de nosotros, afirmándonos en su amor, en su cuidado, en su protección. Y si tú estás pasando por cualquier situación, tú que nos ve, que tú puedas empoderarte en la palabra del Señor, que cuando te vengan dardos del maligno, tú puedas decir, no, fiel es Dios y Él me levantará, y mi Señor es mi roca y mi Salvador. Que tú puedas decir, Él me ayudará en este momento como me ha ayudado antes. Y te damos gracias, Señor Jesús, por las vidas que van a ser edificadas, por las vidas que quizá van a decir, si ellas pudieron salir de esa situación, yo también voy a poder, en el nombre de Jesús. Amén y amén. 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 Gloria a Gloria Dios. a Jesús. Nuevamente darle las gracias, mis hermanas, por haber compartido Gracias a ustedes. este tiempo tan maravilloso con nosotras, por compartir este testimonio que ha sido tan edificante para nosotros. Y pues, si ha sido de edificación para tu vida, te pedimos que lo compartas con otras personas que tú crees que también puedan beneficiarse de estos testimonios tan poderosos que han dado mis hermanas el día de hoy. Dale like para que continúe llegando a más personas y síguenos en todas nuestras plataformas digitales como Alumbrando Caminos, y en Instagram estamos como Alumbrando Caminos 03. Esto ha sido todo por hoy. Que Dios les bendiga. Amén. Bye.